Hola mundo, comenzamos este programa con Antonio de la Cruz. Él es el presidente de Inter-American Trends y está junto a nosotros porque nos interesa muchísimo su punto de vista después de los más recientes momentos, decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional y también la reacción hoy del Departamento de Estado. Profe, bienvenido, feliz año. Muy buenas noches, Carla. Un feliz año para ti y tu audiencia también. Voy a empezar por esto que se ha comentado, y es que la plataforma unitaria, antes que me digas lo que piensas sobre la posición de Estados Unidos, la plataforma unitaria estaría por venir otra vez a los Estados Unidos y se podrían colocar sobre la mesa dos de tres puntos, el tercero no lo tengo claro, pero estos dos puntos. Uno, que Conviasa pueda recibir un levantamiento de sanción y pueda volar con libertad, y también que PDVSA pueda hacer negocios en el Caribe. ¿Qué sabe sobre eso? Se está manejando la agenda definitivamente después del 5 de enero. No tenemos representantes ante la Casa Blanca. El embajador Carlos Vecchio deja de ser el funcionario que representa al gobierno interino de Venezuela. Por lo tanto, esas gestiones tiene que realizarla directamente. La va a hacer directamente la plataforma unitaria, buscando crear esa agenda con la Casa Blanca para seguir avanzando en ese proceso que consideran que es el reconocimiento a la Asamblea como el órgano legítimo en Venezuela. Entonces, cierto, lo de Conviasa es básicamente también una solicitud por parte del régimen de Maduro en la que ha venido sosteniendo de que la apertura de los cielos entre Colombia y Venezuela no ha sido fácil porque Conviasa tiene sanciones y por lo tanto no puede volar en espacios internacionales. Y con respecto al tema de ver cómo poder facilitar restos de esa agenda que estaba cargada bilateralmente, Casablanca-Venezuela, una manera de poder seguir construyendo esa relación que hoy, que el 5 de enero deja de ser representada por el embajador Carlos Vecchio. Ok, después de 4 años, el Departamento de Estado representa en esa alocución la administración de Biden. Por primera vez en 4 años nos dicen que no reconocen a Juan Guaidó. Obviamente la Asamblea Nacional sepulta al interinato. Estados Unidos no puede imponer una figura que no existe. Nos dice abiertamente que la Asamblea Nacional quedaría allí como la única institución legítima para ellos, que no es Maduro el legítimo, que sería solo la Asamblea Nacional, que las sanciones se mantienen en pie. Pero, ¿qué sanciones se mantienen en pie? Es decir, ¿y por cuánto tiempo? Porque hasta ahora se le han hecho solo concesiones al régimen de Maduro. Quizás tú no lo reconoces como legítimo, pero le has concedido todo lo que te ha solicitado, incluso levantamiento de sanciones o ampliación de licencias a empresas que se supone no podían operar en Venezuela. ¿Qué ocurre, Carla? Veamos esto dentro del contexto internacional. ¿Qué pasa? Estados Unidos cambió una política de principios y de máxima presión porque venía manteniendo la administración anterior ante el régimen de facto de Maduro para poder cambiar ahora por una política de poder. O sea, el poder lo tiene Maduro y por lo tanto debo negociar con él una solución para Venezuela. Entonces, cambia una política de los principios de la Carta Democrática, que era lo que se sostenía hasta este momento y por eso se reconocía al gobierno interino, por una de quién tiene el poder. Entonces, ¿qué pasa? Y eso sucede después de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, más bien pensando en que estaban defendiendo los principios democráticos en Ucrania y la supervivencia de Occidente, que es básicamente lo que simboliza la lucha en Ucrania. Entonces vemos que en nuestro continente es con respecto al poder, y eso lo pudimos ver también con Arabia Saudita, cuando el presidente Biden va y se reúne con el príncipe heredero, y cómo él viola también eso que él dijo que lo iba a convertir en un estado paria. Y entonces, como el poder o él necesita el crudo de Arabia Saudita, él va hacia allá y deja los principios a un lado. Y aquí estamos observando más lo mismo. Y en ese sentido, vemos cómo
vamos caminando por unas negociaciones en la que deja de ser un Tenemos problemas allí con tu señal, profesor. No sé qué pasa. Creo que no estás transmitiendo desde el mismo lugar de siempre. Puede ser eso. Vamos a intentar retomar la conexión con él, pero sí, eso se los quería ampliar. La información que me han hecho llegar es que una de las solicitudes que va a hacer la plataforma, no sé si la plataforma unitaria, pero que se van a hacer en la mesa de México es, uno, que se levanten las sanciones a Conviasa y también que PDVSA pueda ampliar su rango de acción y que pueda también hacer negocios ahora con Petrocaribe. ¿Tengo el profesor? ¿Sí? Profe, decías, para que termines esa idea. Ajá. Entonces, ¿qué decía? Que Estados Unidos está cambiando una política de principio por una política de quién ejerce el poder. Okay. Y esas, en negociación de buscarle una apertura a PDVSA para poder poner otra vez a funcionar como el mecanismo que utiliza para la geopolítica en el Caribe, que cuentan los votos, tanto en la OEA, y es un mecanismo también que permite coaccionar un poco esa política de Venezuela o del régimen de Maduro hacia estos países del Caribe. Entonces están buscando fortalecer toda la estructura que tenía el régimen de Maduro antes de que tuviésemos esa política de máxima presión y de principio de defensa a la democracia. Entonces yo pienso van a abrir relación consular con Maduro, la van a reactivar. Eso va a venir, no puedo decir una fecha determinada, pero definitivamente una vez establecida Chevron, que ya cargó su primer envío de petróleo, recogió en Boscán, el crudo Boscán en el estado Zulia, van a tener que empezar a mover esas relaciones consulares porque empiezan a haber empresas estadounidenses de servicios que van a estar operando en Venezuela y que necesitan definitivamente hacer trámite de legalización de documentos, todo lo que hace un consulado, y van a tener que restablecer esas relaciones definitivamente. Quédate allí, profesor, unos minutos. Vamos a revisar la conexión contigo para regresar en la segunda parte de esta conversación. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, con nosotros, quédense allí. El profesor Antonio de la Cruz, como presidente de Inter-American Trends, nos acompaña en esta segunda parte del programa. Profesor, ¿sabes que el argumento de quienes consideran un error haber eliminado la figura del interinato es que también se desaparece el contrapeso legítimo? Pero hoy, cuando el Departamento de Estado dice la Asamblea Nacional está analizando si va a ser un individuo o va a ser una comisión la que ahora se encargue de decidir qué pasa con los activos. Te están dando a entender que no se los entregarían a Maduro, lo que haya en el exterior. No sé si los aliados los van a emular, pero que Estados Unidos está esperando que la Asamblea elija una figura. Probablemente lo que le han dicho a esta servidora es que van a elegir una nueva directiva y el presidente sería, probablemente en el exterior, sería el que represente a Venezuela ante el mundo como autoridad legítima y que en su figura recaería la responsabilidad del manejo de los activos. ¿Lo ves así? Esa es la propuesta que está haciendo el G3, la Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. ¿Y no es al final la misma propuesta que les hacía Juan Guaidó? Totalmente. Si queremos salir de ese plano en la que internacionalmente pudiese haber un reconocimiento o no darle posesión de los activos al régimen de Maduro, que va a costar, porque en la parte jurídica sostener esa afirmación no es fácil. El Departamento de Estado, por supuesto, puede decir y amparar bajo ese criterio y utilizar ese criterio para extender la licencia que protege hoy a Citgo, y en el Reino Unido también podrían tomar esa decisión y decir que el gobierno de su majestad, o perdón, del rey, que llama su majestad el rey Carlos, reconoce a la asamblea y podría suceder de esa manera. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que está planteado básicamente una lucha entre los dirigentes que estaban cansados con Leopoldo López en la forma que ellos entendían que Leopoldo administraba de alguna manera
el ejercicio del poder en Venezuela y que le pasaron factura en el momento en el nombre de Juan Guaidó. Hay una disputa ahorita de liderazgo interno entre Leopoldo López nuevamente con Enrique Capriles. Esta pugna, recordemos que viene de atrás, es una pugna que viene del 2013, en la que Enrique no defiende la elección y Leopoldo sale a la salida y después se logra la mayoría en la Asamblea Nacional y después en el último año, en el 2019, sucede el interinato y Capriles siempre ha minado esa figura como una opción de buscar una salida política en Venezuela. Entonces se vuelve a plantear hoy una lucha y vemos cómo Leopoldo ha mantenido un silencio en términos de esto que está sucediendo, donde él, por supuesto, hoy tiene otros motivos, como es la democracia a nivel mundial. Recordemos que él acaba de hacer un evento internacional en Lituania, donde asistieron grandes líderes de la oposición de los 40 países que representaron, donde estuvo Kasparov y donde estuvo la líder iraní, y que él está ya en otra esfera de acción. Entonces, podemos ir viendo cómo hoy Leopoldo no está realmente colocado en la realidad propia directa de Venezuela, que sí lo está Carlos Vecchio, que sacó una carta defendiendo esa propuesta de Juan Guaidó y que Leopoldo todavía no se ha pronunciado sobre ello, porque yo pienso que en esa lucha de Juego de Tronos, ¿verdad? Ese G3 va a salir muy mal de este proceso, porque vamos a perder más temprano que tarde activos en el exterior que Maduro, así como la autorización a Conviasa y a PDVSA, que fue sancionada. PDVSA no es que hubo una sanción solamente económica, fue sancionada por malos manejos de dineros que hay en PDVSA que se demostraron y por eso fue sancionado. Y lograr volver a reconstruir toda esta arquitectura de poder alrededor de Maduro, esa factura se le va a pasar a esos dirigentes que cometieron este disparate constitucional y que coronaron básicamente a Maduro. Entonces yo lo que veo es, aquí hay un juego de tronos donde cada uno viene apostando al futuro político y es cierto que en este corto plazo el G3 podrá salir, pero todos apostamos ahora en esa búsqueda a que la unidad es necesaria, pero resulta que lo que le hiciste a Juan Guaidó tú lo estás repitiendo con esa estructura que tú misma estás señalando. Es que la unidad por la unidad no es necesaria. Aquí lo que nosotros deberíamos exigir a la dirigencia política es que la unidad sea solo con quien, y lo hemos planteado en este programa desde el año pasado, solo con quienes en verdad quieran que Venezuela sea libre, porque ya no es con quien realmente sea opositor, y hay que volver a definir lo que eso significa. Hay que reevaluar ese concepto, porque está muy desdibujado. No todos en la dirigencia política son opositores, son disidencias. Es decir, tú no tienes por qué unirte con quien no tiene el propósito de vida y sobre todo el propósito país, que es lo que está esperando la población. Yo creo que el G3 se convirtió en la posición de Maduro, en lo que Maduro quiere mostrar como su posición, que no es la posición real de la búsqueda de la libertad en Venezuela. En ese sentido coincido con tu planteamiento, Carla, y creo que allí donde hay que empezar, y pienso que en este momento María Corina Machado bien señaló un punto de ello, yo puedo retomar ese liderazgo, pero aquí tendrían que concursar todo eso que está alrededor de esa lucha por la libertad del país y no por cohabitar o coexistir con Maduro, porque lo que yo visualizo es básicamente un Maduro tranquilamente religiéndose en el 23 o el 24, el momento que sea, ¿verdad? Y estará hasta el 30. Y aquí lo que busca este G3 es poder compartir ese supuestamente poder en las elecciones venideras de diputados, de concejales, de gobernaciones en el futuro. Pero aquí tendríamos a Maduro hasta el 2030 con toda seguridad en esta propuesta que se está haciendo, porque le está cediendo todo a Maduro sin nada a cambio. Maduro sigue avanzando
en su consolidación en el poder y no logra la oposición obtener nada a cambio, porque lo que se cree que a través de este mecanismo vamos a alcanzar una elecciones libre, justa, competitiva y verificable, Pero cosa háblame, que se... profe, al regreso de la pausa, un momento, háblame ahora en poco tiempo, háblame ahora de este cambio en la posición de los Estados Unidos, porque sí, obviamente si la propia oposición, si los propios diputados desconocen a Juan Guaidó, Estados Unidos no puede reconocerle. Pero antes, en los años previos, había una presión por parte de los aliados para que el G3 sostuviera la figura del interinato. Eso cambió radicalmente este año. Se lavaron las manos en el sentido de que son los venezolanos quienes deben tomar esa decisión y sea lo que sea pase, entonces nosotros lo respetaremos. ¿Fue un giro radical o no fue así? Sí, porque cambiaron a lo que estábamos conversando anteriormente, al poder. ¿Quién tiene el poder? El poder lo tiene Maduro. Entonces ellos, de una manera de realpolitik, ellos se acercan y buscan, recordemos la visita a Caracas por parte de los funcionarios de Casa Blanca y Departamento de Estado. Entonces, donde fueron a conversar con, y a partir de ahí vimos esa política. Ellos querían revertir, ya con esto se revierte la política anterior, donde básicamente se sostuvo por una elección de medio término, de medio periodo. Pero una vez concluida eso, abrieron ya el camino a que vamos a entendernos con el régimen de Maduro en las cuestiones prácticas que ellos necesitan, así como se entienden con el régimen iraní. Voy a hacer una pausa, A aprovechar donde no ha habido ningún señalamiento a favor de las mujeres que han protestado en Irán. Increíble. Voy a hacer la pausa. Profesor, acompáñame un rato más porque quiero que analicemos al régimen. ¿Qué significa para ti esta visión que algunos tienen sobre la intención de los hermanos Rodríguez de ser los herederos y de además mantener a un Maduro en pánico, y que habría sido esa la sugerencia de estos hermanos malévolos de que no fuera, por ejemplo, a Brasil? Esto que se maneja allí adentro, ya que no van a tener un enemigo al cual confrontar porque el enemigo prácticamente se entregó, tampoco hay ahora una resistencia por parte del mundo internacional. Entonces ahora esas rencillas podrían aflorar. Quiero saber si piensas eso al regreso de esta pausa. El profesor Antonio de la Cruz con nosotros esta noche. El profesor Antonio de la Cruz está aquí porque ahora quisiéramos enfocarnos, aunque entiendo que genera más notoriedad lo que está ocurriendo dentro de la propia oposición, pero eso también le conviene al régimen, que solo hablemos de esta caída dramática, ¿no?, de liderazgos que ya venía describiéndose así. Esto que ha pasado no es sorpresa para nadie. Pero ¿qué está pasando en lo interno en ese régimen? Los hermanos Rodríguez, Maduro, que no va a Brasil, ¿eso tiene algún tipo de impacto para ti? ¿Qué ocurre dentro del madurismo o dentro del PSUV? Maduro y su entorno que hicieron también fragmentaron a sus grupos. Recordemos que varios grupos tupamaros, los movimientos internos que conformaban el polo patriótico también fueron expulsados de la estructura del PSUV. Y han ido construyendo esa hegemonía entre Maduro y los hermanos Rodríguez, como lo señalas, pero también está Rafael Ramírez, que lo ha dicho, que recoge un poco al chavismo original con algunos factores. Está Diosdado Cabello, que siempre está agazapado, pero que no pierde su aspiración. Pero los Rodríguez piensan que con este logro de haber alcanzado la eliminación del presidente interino, ellos siguen consolidándose en su estructura de poder y piensan que podrían tener alguna oportunidad en el 2030, porque la agenda presidencial se está moviendo al 2030. Por supuesto, tenemos 7 años para poder construir ese camino, porque en el 24 o el 23, este año, Maduro va a volver a ser el candidato del PSUV y en estas condiciones, como te dije, yo pienso que él va a ganar esa elección de una manera, aunque no sea libre, justa y competitiva, porque va a ser reconocida por la Unión Europea
y va a ser reconocida también por los Estados Unidos. Y a partir de ahí es otra historia, porque ya las sanciones no tendrían cabida, porque supuestamente tendrá legitimidad de origen. Y por eso se están colocando y están aislando, porque lo que se hace básicamente con ese tipo de personaje es que tú lo aíslas de todos los contactos y empiezas a ser vital para él, porque ¿quiénes serían los posibles candidatos en una contienda del 2030? Podría ser un Jorge Rodríguez, podría ser un Lacaba, que también tiene aspiraciones y que podrían estar compitiendo para poder ser Pero no se le van a representados. enfrentar el año que viene, lo harían para el 2030. El laburo después de estos logros no tiene contrincante. Internamente dentro del PSUV. Ahora, hay quienes insisten, aun cuando la oposición está en esta precaria situación, que Maduro está en otra similar en el sentido de que, bueno, yo acabo de ver un crucero europeo llegar y el chavismo lo celebra y ahora los polacos también quieren enviar turistas. Es decir, imagino que si Estados Unidos va a ser pragmático y va a normalizar la relación con él, el mundo va a hacer lo propio y le va a sacar provecho a un país rico. No sé si en la misma proporción, pero un país que ofrece muchas oportunidades de negocio. Sin embargo, en este minuto en el que conversamos, hay quienes creen que Maduro está aislado. Es decir, tiene poca capacidad de movimiento internacional, no quiso ir a Brasil. ¿Cómo lo ves? ¿Esto es momentáneo, circunstancial, mientras el mundo sigue con este pragmatismo avanzando y esa realidad también va a cambiar para él? Él en este momento no va a Brasil por las consideraciones que tú hiciste, seguro de seguridad para sí mismo, ¿no? Seguro que al no haber sido autorizado en el momento oportuno y a garantizarle la seguridad a él en Brasil, posiblemente él tomó la decisión de quedarse. Pero porque Lula no le garantizó esa seguridad, porque ahora quiere calmar las aguas, porque está entrando de nuevo al poder, porque aliado es, eso no nos queda ninguna duda. Es que cuando las casas militares hacen toda su planificación para asegurar la seguridad del presidente, a lo mejor no había los tiempos para poder hacerlo y le recomendaron que no viajara en este momento, pero Lula, uno de sus primeros viajes va a ser a Caracas. Exacto. Entonces, esto no es un revés de Lula a Maduro. No, para nada, para nada. Es una puramente desde el punto de vista de su seguridad. Y ahí los Rodríguez, o Jorge, le saca partido porque siendo presidente de la Asamblea de Maduro, asiste como representante de él, ni siquiera el vicepresidente, que generalmente uno pide al representante del vicepresidente, aunque puede ir un ministro, como hizo Estados Unidos, pero generalmente está en torno al ejecutivo y no al legislativo, si lo queremos ver en términos de poder. Entonces, ahí donde cuando tú planteas que los Rodríguez siguen consolidando su estructura alrededor de Maduro, pero es buscando posicionarse en las elecciones del 2030. Del 2030. Una pregunta más sobre lo que pasó y lo que pasará pues ahora el 5 de enero. Juan Guaidó no propuso esto tarde, esto de yo me aparto, pero no nombren un nuevo presidente, pero mantengan la figura de la presidencia encargada para proteger los activos. ¿Por qué lo hizo tan tarde? Si entiendo que se lo habían sugerido mucho antes. Juan Guaidó ha demostrado ser un hombre con mucho coraje, ha demostrado asumir su responsabilidad a carta cabal como presidente interino. No es fácil haber asumido esa responsabilidad en cualquier otro ciudadano por el riesgo que eso representaba. Pero le ha faltado esa madurez política del olfato político ese que necesita un joven para ser presidente, para poder juzgar el momento sin los asesores, porque recordemos que el régimen lo ha aislado. Entonces, él cuenta únicamente con su mejor criterio, me imagino que también con el de su señora, que yo a veces he visto que es muy asertiva, ¿verdad, Fabián? Y creo también que ahí él ha tenido que haber tenido asesores que antes lo ayudaban mucho a esta tarea y que ha quedado aislado. Y, por supuesto, como lo señala, es tarde cuando él ve que va a perderse
la presidencia interina y hace la propuesta, que es, vuelvo a decir, va a tener un costo para volver a reconstruir todo lo que hemos avanzado, haber perdido la representación ante la OEA, no tener un representante ante la Casa Blanca que ya tiene la madurez política de conocer cómo se mueven los hilos del poder en Washington, como Carlos Vecchio. Perder todos esos activos en términos de política exterior va a costar, porque nos tomó tiempo, como tú sabes, poder construir esa curva de aprendizaje y haber logrado todo lo que se avanzó se ha avanzado en términos de la resistencia por parte de los venezolanos y la congruencia con los factores de poder en Washington, ahora hay otra desventaja que va a tener Guaidó, porque además quiso ser candidato y ahora imagino que va más que nunca dispuesto a continuar ese camino, pero ahora tiene a toda la oposición jugándole en contra, porque está tan mal la oposición que eres el que tiene la mayor oportunidad en este instante. Él se convierte ante los eventos que pueden ocurrir en términos de pérdidas y de consecuencias para el avance de la fuerza democrática. Él puede capitalizar si lo maneja de una manera madura, de una manera asertiva, como lo hizo Caldera en el discurso cuando Chávez da el golpe de Estado y se va al Senado y hace aquel discurso y él se catapulta para ser el candidato. Si él logra, igual hay oportunidades, como digo, a ese sector democrático que cree en la libertad de Venezuela, como María Corina Machado. Yo creo que este es el momento para que estos líderes que tienen un proyecto político de rescate de Venezuela de su democracia se propongan, porque la mayoría no están hoy de acuerdo con lo que ocurrió en términos, más bien yo pienso que hay un rechazo hacia el G3 y hacia los líderes del G3. Precisamente el 5 de enero, Acción Democrática no está aceptando que le tocaría la rotación de la presidencia porque no quiere seguir cobrando el costo político de ser el presidente cargado, porque se vería en causa-efecto que el hecho que ocurrió con la salida era para quítate tú para ponerme yo. Y eso va a ser un político el que asuma eso. Entiendo que están hablando en Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo barajando candidatos, pero que no llegan a conseguir a alguien que quiera asumirlo. Entonces aquí realmente se ve que no estaba preparado toda una estrategia con un objetivo claro, sino era básicamente una lucha interna de factores internos dentro de ese grupo que se conoció como el G4. Hasta que yo revisé hace poco, no lo habían ni siquiera publicado en Gaceta, esta decisión que habían tomado. Voy a despedirte, profesor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos contar contigo en el resto de este 2023. Muchas gracias, Carla. Siempre a tu orden. Un placer siempre estar aquí. Igual para nosotros.